Cada año, los tifones descargan volúmenes absurdos de agua sobre Tokio en pocas horas. Hablamos de cientos de millones de litros cayendo sobre una de las mayores metrópolis del planeta. Una cantidad tan extrema que podría llenar miles de piscinas olímpicas antes de que termines este video. Y aún así, la ciudad no se hunde. ¿Cómo una región metropolitana con más de 37 millones de habitantes logra sobrevivir a lluvias que convertirían cualquier otra ciudad en un caos sumergido? La respuesta está escondida donde casi nadie mira. Debajo de campos de fútbol, bajo estacionamientos, bajo barrios enteros de la región de Saitama, en las afueras de Tokio, existe un verdadero río artificial subterráneo, una estructura colosal que parece un templo secreto tallado en concreto. Un sistema tan gigantesco que sus pilares recuerdan las columnas de una antigua catedral, solo que diseñada para enfrentar la furia de la naturaleza. Bienvenido a Estructuras Invisibles. Hoy vas a descubrir cómo funciona la mayor infraestructura subterránea contra inundaciones del planeta, un sistema que ya ha evitado pérdidas de miles de millones de dólares y ha salvado incontables vidas desde su inauguración en 2006. Y aquí surge la pregunta que guiará todo. ¿Qué le pasaría a Tokio si este sistema fallara por apenas algunas horas durante un tifón? Pero antes de sumergirnos en este mundo subterráneo, suscríbete ahora al canal y activa la campana para no perder los próximos videos. Porque aquí, en Estructuras Invisibles, descubres las obras más impresionantes que el mundo esconde. Y tal vez la próxima estructura que revelemos esté exactamente bajo tu ciudad. Prepárate. Lo que hay bajo Tokio no es solo concreto, es supervivencia a escala gigantesca. Tokio es una potencia tecnológica, rascacielos resistentes a terremotos, trenes bala que se retrasan apenas segundos, sistemas urbanos planificados con precisión milimétrica. Pero existe una fuerza que ignora toda esa organización: el agua. Y el problema comienza en la geografía. Gran parte del área metropolitana de Tokio está ubicada sobre una vasta llanura aluvial, una región formada por sedimentos transportados por ríos durante miles de años. Parece estable, parece sólida, pero en la práctica es una zona naturalmente propensa a inundaciones. En algunos distritos, el terreno está apenas a unos pocos metros sobre el nivel del mar. Y aquí aparece el detalle crítico. Algunas zonas de Tokio, Nagoya y Osaka hoy se encuentran por debajo del nivel del mar, protegidas únicamente por diques y sistemas de bombeo. Ahora, imagina el siguiente escenario. Un tifón proveniente del Pacífico golpea la región. Vientos superiores a 150 kilómetros por hora. Nubes cargadas descargando volúmenes extremos de lluvia. En octubre de 2019, el tifón Hagibis descargó más de 240 milímetros de lluvia en 24 horas sobre la región de Tokio, el mayor volumen desde que comenzaron los registros en 1976. En zonas montañosas como Hakone se registraron 922,5 milímetros en un solo día, la mayor precipitación en 24 horas jamás registrada en Japón. ¿Parece poco? No lo es. Significa 240 litros de agua por cada metro cuadrado. Ahora multiplícalo por cientos de kilómetros cuadrados de área urbana. Estamos hablando de cientos de millones de toneladas de agua cayendo casi al mismo tiempo. Y toda esa agua necesita ir a algún lugar. Pero el Tokio moderno está cubierto por concreto, asfalto y edificios. El suelo natural, que antes absorbía parte de la lluvia, fue reemplazado por superficies impermeables. Es como verter agua sobre una gigantesca losa de concreto. El agua corre rápido. Desciende desde las zonas montañosas al norte y oeste de la ciudad y entra en ríos como el Arakawa, el Nakagawa, el Edo y numerosos canales menores. Son decenas de cursos de agua atravesando la metrópolis.
Cuando el volumen aumenta demasiado rápido, el nivel sube en cuestión de minutos. Y aquí aparece otro problema. Muchos de estos ríos son relativamente estrechos para el tamaño de la cuenca que drenan. Si la lluvia es intensa y continua, el sistema natural simplemente no logra evacuar el agua. Históricamente, esto ha ocurrido muchas veces. En septiembre de 1991, el tifón Miguel, el peor en 30 años en ese momento, inundó 30.000 viviendas y 100 kilómetros cuadrados de terreno en los suburbios al norte de Tokio, causando 52 muertes. Durante el siglo pasado, las inundaciones devastaron barrios enteros repetidamente. Casas quedaron sumergidas hasta el techo. Infraestructuras críticas se paralizaron. En algunos eventos, las pérdidas económicas superaron miles de millones de dólares. El tifón Hagibis, en 2019, provocó daños por 1,86 billones de yenes, aproximadamente 17.000 millones de dólares, la mayor pérdida causada por un evento climático no asociado a tsunami en la historia registrada de Japón. Hubo 139 muertes, 142 diques colapsaron en 71 ríos diferentes y más de 80.000 construcciones resultaron dañadas. 10 trenes bala quedaron completamente sumergidos en el depósito de Nagano, generando una pérdida de 32,8 mil millones de yenes solo para reemplazar los trenes. Y estamos hablando de una de las economías más fuertes del planeta. Ahora añade a esto el cambio climático. La Agencia Meteorológica de Japón informó que los eventos de lluvia intensa aumentaron 70% en el país, una tendencia asociada al calentamiento global. Japón recibe casi el doble de la precipitación media mundial, y Tokio es especialmente vulnerable durante la temporada de tifones. Los eventos extremos se están volviendo más frecuentes y más intensos. Lluvias concentradas en pocas horas, algo que antes era raro, ahora ocurre con mayor regularidad. Y existe otro factor poco mencionado. Tokio está densamente poblada. Hablamos de una de las mayores concentraciones urbanas del mundo. Cuando ocurre una inundación, no solo afecta calles, afecta metros subterráneos, centros comerciales, hospitales, redes eléctricas y sistemas de telecomunicaciones. Un solo día de paralización puede representar pérdidas financieras gigantescas. Empresas cerradas, transporte interrumpido, cadenas de suministro afectadas. Y ahora llega la parte que lo cambia todo. En 1992, poco después del desastre del tifón Mireille, los ingenieros japoneses decidieron que era hora de crear algo radical, algo invisible, algo que no compitiera por espacio con la ciudad en la superficie. Decidieron ir hacia abajo. Y si este tipo de ingeniería urbana te impresiona, deja tu like ahora. Eso le muestra a YouTube que quieres seguir viendo contenidos sobre las mayores obras ocultas del planeta aquí en Estructuras Invisibles. En el próximo bloque conocerás la estructura que parece una catedral secreta de concreto, el verdadero corazón anti-inundaciones que mantiene a Tokio funcionando. En la superficie ves un edificio administrativo, un campo de fútbol, algunos árboles, nada que indique que allí existe la mayor infraestructura subterránea contra inundaciones del planeta. Pero la verdadera batalla de Tokio contra el agua comienza 50 metros más abajo. Desciendes unos 50 metros por una estrecha escalera metálica. El aire se vuelve más frío, el sonido cambia y de pronto el espacio se abre frente a ti. Cada pilar tiene 18 metros de altura, equivalente a un edificio de 6 pisos. Son 59 pilares macizos de concreto, cada uno con un peso de 500 toneladas, alineados en filas perfectas. El techo es tan alto que parece perderse en las sombras. El eco de los pasos suena como dentro de un antiguo templo. No es casualidad que este lugar haya ganado un apodo mundialmente famoso, la Catedral Subterránea, o como la llaman los japoneses, el Templo Subterráneo. Pero esto no es una obra simbólica,
Es una máquina hidráulica disfrazada de monumento. Esta estructura forma parte de un sistema oficialmente llamado Canal de Descarga Subterráneo del Área Metropolitana Exterior, o simplemente SHICANS. El proyecto comenzó en 1992 y tardó 14 años en completarse, siendo inaugurado en 2006. El costo total fue de aproximadamente $2.600 millones, una inversión que en aquel momento muchos consideraron exagerada. Pero la ingeniería detrás de esto es extraordinaria. El sistema está compuesto por 5 enormes silos verticales. Cada silo tiene 32 metros de diámetro y 65 metros de profundidad. Es como enterrar un edificio de 20 pisos boca abajo. Son tan grandes que la Estatua de la Libertad o un transbordador espacial cabrían dentro de cada uno. Estos silos funcionan como gigantescos embudos. Cuando el nivel de uno de los 5 ríos monitoreados, Nakagawa, Kuramatsu, Otoshi-Furutone, Línea 18 y Yukimatsu, alcanza el límite crítico, se abren compuertas y el agua es redirigida hacia el interior de estos pozos colosales. La fuerza de la corriente desciende en espiral hasta el fondo, donde encuentra el túnel principal. Ese túnel tiene 6,4 kilómetros de extensión y cerca de 10 metros de diámetro, lo suficientemente grande como para que un camión pudiera atravesarlo. Se encuentra a 50 metros bajo la superficie, más profundo que la mayoría de los sistemas de metro. La construcción de estos túneles fue revolucionaria. Los ingenieros japoneses desarrollaron un nuevo método de unión de segmentos de concreto usando cuñas en lugar de pernos, reduciendo drásticamente el tiempo de construcción. Este método se convirtió en estándar para grandes obras de túneles en el mundo. El túnel conecta los 5 silos con la cámara principal, el famoso templo subterráneo. Esta cámara tiene dimensiones impresionantes: 177 metros de largo, 78 metros de ancho y 25 metros de altura. Para que tengas una idea, es equivalente a colocar un campo de fútbol completo bajo tierra. Y aquí hay algo que mucha gente no entiende. Los 59 pilares no están allí solo para sostener el techo. Cumplen una función hidráulica crítica. El agua que llega allí no puede simplemente ser empujada sin control. Si la presión se vuelve inestable, el impacto puede comprometer todo el sistema. Por eso la cámara funciona como un estabilizador hidráulico. Los pilares ayudan a disipar la energía del agua, rompiendo la fuerza del flujo antes de que continúe hacia la etapa final. Imagina un río entero entrando en un enorme salón de concreto y siendo desacelerado con precisión milimétrica. Cada pilar también ayuda a reducir la flotabilidad, la tendencia del tanque vacío a ser empujado hacia arriba por la presión del agua subterránea alrededor. Sin estos pilares macizos, el propio tanque podría desplazarse por la fuerza geológica. Durante tormentas severas, el sistema puede almacenar hasta 670.000 metros cúbicos de agua temporalmente, equivalente a casi la mitad de la capacidad del Tokyo Dome. Es como sostener un lago subterráneo hasta que sea seguro liberarlo. Y todo esto ocurre mientras, en la superficie, la ciudad sigue funcionando. Personas cruzan las calles, los trenes circulan, las luces permanecen encendidas, sin imaginar que decenas de metros más abajo, un río artificial está siendo controlado en tiempo real. Ahora quiero saber algo de ti. ¿Tendrías el valor de caminar por esta catedral subterránea sabiendo que, durante una tormenta real, millones de litros pueden atravesar ese espacio? Escribe tu respuesta aquí abajo y dime también desde qué ciudad y país estás viendo este video. Quiero mapear desde dónde nos ven las personas interesadas en estas megaestructuras invisibles. Ahora imagina que el cielo se oscurece sobre Tokio. Las alertas meteorológicas ya fueron emitidas. Un tifón se aproxima. El pronóstico indica lluvias intensas en las próximas horas. Pero incluso antes de que la primera calle comience a inundarse,
El sistema subterráneo ya está en alerta. Distribuidos por ríos y canales del área metropolitana, existen sensores de nivel, presión y caudal. Monitorean constantemente el comportamiento del agua. Cada variación de centímetros se registra en tiempo real. Estos datos se envían al centro de control operativo. Allí, ingenieros observan pantallas llenas de gráficos, mapas digitales e indicadores luminosos. No esperan a que la inundación ocurra. Se anticipan. Cuando el nivel de un río alcanza el límite crítico predefinido, las compuertas automáticas comienzan a activarse. El agua no se desvía simplemente, se calcula. El sistema determina qué volumen puede redirigirse sin comprometer el equilibrio de los ríos principales. Gigantescas compuertas se abren, permitiendo que el agua caiga verticalmente por los silos. El descenso es brutal. Millones de litros descienden en espiral, generando una fuerza inmensa. Cada silo puede recibir hasta 100 metros cúbicos por segundo. En el fondo, el flujo entra en el túnel principal y continúa hacia la cámara de estabilización. Allí, los 59 pilares trabajan reduciendo la violencia de la corriente. Pero aún falta la etapa final, las bombas. Y no estamos hablando de bombas comunes. El sistema G-Cans posee 4 turbinas industriales impulsadas por motores de 14.000 caballos de fuerza, comparable a la potencia de grandes barcos. Cuando se activan, pueden desplazar 200 toneladas de agua por segundo. Déjame repetirlo, 200 toneladas por segundo. Para que tengas una idea, eso es suficiente para vaciar una piscina olímpica de 25 metros en apenas 3 segundos, o 12 piscinas olímpicas en menos de 1 minuto. Estas bombas empujan el agua acumulada hacia el río Edo, un río más grande, preparado para recibir volúmenes extremos sin desbordarse. Es como redirigir una avalancha líquida de forma controlada. Y todo esto ocurre mientras la tormenta aún está en curso. No es un sistema que reacciona después del desastre, funciona durante el caos. Pero aquí existe un desafío técnico impresionante. Si las bombas se activan demasiado pronto, pueden desperdiciar capacidad. Si se activan demasiado tarde, el riesgo aumenta. Por eso, algoritmos y modelos matemáticos ayudan en la toma de decisiones. El sistema combina datos meteorológicos, historial de caudal y nivel actual de los ríos para calcular el momento ideal de cada etapa. Es ingeniería predictiva. Durante grandes tormentas, un equipo de cerca de 30 operadores monitorea el desempeño del sistema minuto a minuto. Los ajustes se realizan en tiempo real. Es como dirigir una orquesta hidráulica bajo máxima presión. Desde que entró en operación en 2006, el G-Cans se activa en promedio 7 veces por año. Hasta 2014 había operado 85 veces. El sistema sigue utilizándose regularmente, en algunos años con mayor frecuencia debido al aumento de eventos climáticos extremos. Durante el tifón Hagibis en octubre de 2019, el sistema enfrentó su prueba más severa. La cuenca del río Nakagawa, al norte de Tokio, recibió 175,7 millones de metros cúbicos de agua en pocos días. El G-Cans drenó el 27% de ese volumen, casi 47 millones de metros cúbicos. Más importante aún, el sistema redujo el período crítico de 28 horas a solo 4 horas, el tiempo durante el cual el nivel del agua permaneció por encima del límite de alarma. Sin el G-Cans, áreas enteras de la región de Saitama y de los distritos de Adachi, Katsushika y Edogawa en Tokio habrían sufrido inundaciones severas. Si te está pareciendo increíble este contenido, compártelo con esa persona que disfruta la ingeniería y las curiosidades sobre las ciudades. Este tipo de conocimiento merece circular mucho más. Ahora imagina Tokio sin este sistema, sin los 5 silos subterráneos, sin el túnel de 6,4 kilómetros, sin la catedral de concreto, sin las bombas gigantes trabajando silenciosamente durante un tifón. El resultado sería inmediato.
Barrios enteros podrían inundarse en pocas horas. Líneas de metro subterráneas podrían convertirse en ríos artificiales. El impacto económico se mediría en decenas de miles de millones. Y aquí hay un dato que mucha gente no conoce. Estudios estiman que el sistema ya evitó pérdidas de aproximadamente 148.000 millones de yenes, alrededor de 1.300 millones de dólares, desde su inauguración. Esto convierte a esta obra en algo más que una estructura de drenaje. Es una inversión a largo plazo, una póliza de seguro hecha de concreto. Y no se trata solo de dinero, se trata de continuidad, de mantener funcionando una metrópolis de 37 millones de personas, incluso cuando la naturaleza lanza su peor ataque. Tal vez el futuro de las grandes metrópolis no esté solo en rascacielos inteligentes, sino en megaestructuras invisibles que trabajan silenciosamente bajo la superficie. Porque mientras la superficie muestra luces, movimiento y tecnología, el verdadero escudo puede estar escondido bajo tierra. Pero los ingenieros advierten que incluso los sistemas más avanzados tienen límites. Y hay un detalle fascinante. El Kekans se convirtió en una atracción turística inesperada. Cada día, turistas de todo el mundo descienden hasta el templo subterráneo para ver de cerca esta catedral de concreto. Pero esta popularidad tiene un propósito educativo. Recordar que la infraestructura importa, que las estructuras invisibles bajo nuestros pies pueden ser tan críticas como los rascacielos sobre nuestras cabezas. Y eso cambia por completo la forma en que vemos una ciudad moderna. La próxima vez que veas imágenes de Tokio enfrentando un tifón y aún así funcionando casi con normalidad, recuerda, existe una catedral de concreto sosteniendo un río artificial 50 metros bajo los pies de las personas. Y esa quizás sea una de las mayores pruebas de que la ingeniería no es solo construcción, es prevención, es cálculo, es visión a largo plazo, es supervivencia. Si llegaste hasta aquí, ahora sabes que detrás de cada metrópolis resiliente existen estructuras que casi nadie ve, pero que marcan toda la diferencia. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de este sistema te impresionó más? ¿Crees que tu ciudad necesitaría algo parecido? ¿Y desde qué ciudad estás viendo este video? Y si quieres seguir descubriendo las mayores obras ocultas del planeta, suscríbete ahora a Estructuras Invisibles, porque detrás de cada ciudad moderna existe una historia subterránea esperando ser revelada. Y la próxima puede estar mucho más cerca de lo que imaginas. Y ahora que viste cómo un río subterráneo protege a Tokio de las inundaciones, quizá estés pensando, en mi ciudad no existe nada así, pero sí existe. Puede que no sea del tamaño de un estadio subterráneo como en Japón. Puede que no tenga columnas gigantes de concreto como un templo oculto, pero hay una estructura invisible trabajando bajo tus pies. Cada vez que llueve, cada vez que el agua desaparece por los desagües, cada vez que la ciudad sigue funcionando. En el próximo video descubrirás a dónde va el agua de lluvia antes de que comiencen las inundaciones y cómo túneles y reservorios que nadie ve pueden estar manteniendo segura tu propia ciudad en este mismo momento. Después de verlo, nunca volverás a mirar una alcantarilla de la misma manera. Suscríbete al canal porque aquí revelamos las estructuras invisibles que mantienen al mundo funcionando. Y en el próximo episodio, la historia continúa bajo tierra.